Hola chicos, ¿cómo están? Qué Buenos bueno, días. ¿cómo están? Qué bueno leerlos y escucharlos. ¿Recibieron mi mensaje de correo ayer o el sistema no hizo un redireccionamiento? Anoche, bueno, ayer en realidad les dejé un mensaje en Paideia. Y se supone que al estar abierto a partir de esta mañana tendría que haberles dado, digamos, la, ah, el aviso de lo que se había subido y compartido a partir de hoy a las 8 de la mañana. Entonces no sé si el sistema avisó o no avisó por correo. En mi caso no avisó, pero como entré a Paideia sí estaba todos los documentos que Ay, envié. ay, 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 chévere. Bueno, claro, chévere, pero pensé que iba a, no avisó, no mandó correo. Bueno, para saber está bueno, la próxima yo misma hago el correo. O copio, no, normal. Pero bueno, pensé que al generarse una actividad a una hora específica, iba a avisar, ¿no? Pero bueno, ni modo. Sí, bueno, les dejé, perdonen, un avisito, unas notitas ayer, ¿no? Porque, bueno, seguimos pues con este asunto de nuestras clases virtuales y no nos queda más que tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Ahora he visto que somos bastantes inscritos, todavía no me queda claro cuántos, porque en Paideia me figuran un número y en Campus Virtual me figura otro número, entonces iremos viendo. Igual me parece que es recién por la tercera semana que eso se concreta, entonces, bueno, igual, ¿no? Este, mm, bueno, yo soy Aisa. Veo que estamos varios conectados, a ver, 43 por ahora, ¿no? He quitado la opción sala de espera porque, bueno, para que sea más ágil la entrada, eh, y que cuando empiezo la clase, pues no necesariamente estar aprobando los ingresos, ¿no? Pero bueno, les trataré de pedir de que entren, eh,
máximo a las 11:10, ¿no? Que normalmente vamos a empezar nuestra clase. Vamos a dar unos minutitos por si acaso, ¿no? La gente que tiene clase hasta las 11 y se acomoden y 11:10 empezamos. Y bueno, y aparte de eso, nada, me alegra conocerlos, estoy viendo sus nombres para conocerlos, porque, y además muchos tienen fotos, así que más o menos veo. Otros tienen avatars, también me divierten. Bueno, a ver, acá. Marisela Rojas tiene la foto de un gatito. Me gusta mucho. Estoy haciendo un poco de tiempo, que sean 11:10, para arrancar con nuestros contenidos ya programados para hoy, pues, ¿no? Sí. Escucho como timbres de diferentes personas. Un celular que recibe notificaciones, creo. Bueno, ¿qué tal? ¿Aprovecharon? ¿Todos han tenido clases el semestre pasado o no? ¿Alguno no ha tenido clases? Nicolás, apaga el micro, por favor. Así dice el chat. A ver. Les preguntaba si alguno de ustedes no había tenido clase el semestre pasado. O sea, algunos se estaba reincorporando este semestre. ¿No? Todos están desde el semestre pasado también en clase. A ver, voy a ver mi chat. Yo sí tuve clases, no, yo sí, yo soy cachimba. ¿En serio? Cachimba. Mira, se supone que el curso no es para cachimbos, pero, o sea, así está en principio Ana Arriaga. Ana, ¿en realidad eres cachimba? ¿De verdad? Hola, Ana. Estoy leyendo todas sus respuestas. Casi todos han tenido clases el semestre pasado. Incluso algunos se han reincorporado el semestre pasado. Ana. Hola. Grecia también. Cachimba 21. De bachillerato, sí. Ok. Sí. Sí, no, sí. Ya entiendo. De bachillerato, sí. Tú te estás... Fernanda se está reincorporando a este ciclo. Ok. ¿Cuántos cursos llevas, María Fernanda? 5. O sea, completa la carga. Bueno, ok. Entonces, yo les cuento un poco de lo que vamos a tener, ¿no? Este semestre. Hoy día me interesa dejar varias cuestiones como claras, aclarar algunas cosas que quizás a veces luego se nos pasan y bueno, y es un poco problemático. Entonces voy a compartirles pantalla. Aquí está. Compartir. Ok.
Miren, bueno, acá está. Todos me están siguiendo, el volumen está bien. Cuéntenme, por favor, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Todo está bien? ¿Me escuchan correctamente? Sí, Miss, todo está Sí, bien. profesora. Ya, qué bueno. Pues. Entonces, bueno, a ver, me interesa explicarles primero algunos detalles administrativos, ¿ya? Del curso, porque cuando nos hemos pasado a la modalidad virtual, yo he intentado, al menos que en mis horarios, las evaluaciones sean como más, o sea, haya varias de menos peso y se vayan sumando, ¿de acuerdo? Eso es lo que he intentado para, digamos, aminorar el estrés de las evaluaciones también. Entonces, de esa forma, ¿no? Tenemos unas fórmulas de evaluación que merecen un poco de explicación para que después estén tranquilos, ¿no? Y bueno, y sepan cómo se está evaluando el curso, ¿ya? Por eso he puesto directamente el punto de sistema de evaluación. Después de explicar algunas cosas así administrativas, ya vamos con un poco más de lo que vamos a hacer en el curso directamente. Entonces, lo primero es que, bueno, si ustedes ven este recuadro, esta ecuación que dice nota final, ¿no? Ahí tienen el peso de cada una de los componentes o de los, sí, de los componentes de evaluación del curso, ¿no? El examen 1, que es el examen parcial, vale 3, tiene peso 3, o sea, vale el 30%. El examen final vale 4, o sea, tiene peso 4, 40%. Y el promedio de prácticas, vamos a decirlo así por ahorita, ¿sí? Vale el 30%. Entonces, en cuanto a las prácticas, ¿no? Se elimina la nota más baja. Vamos a leer aquí lo que este párrafo porque me parece que está un poco claro. Dice, el curso presenta 6 pruebas de evaluación continua permanente. ¿De acuerdo? Bueno, este semestre las han llamado más evaluaciones permanentes, así que me he quedado con ese nombre. Evaluación permanente 1, 2, 3, hasta 6. No son recuperables. Sin embargo, se elimina la nota más baja, o la inasistencia, o el incumplimiento en una entrega, que es como una inasistencia, ¿no es cierto? Dice, asimismo, el curso tiene un examen parcial dividido en 2 partes y un examen final que también se rinde en 2 fechas. Cada fecha del examen, o sea, tanto del parcial como del final, es sobre 10 puntos, ¿no? Entonces se suma la primera fecha a la segunda fecha, ¿de acuerdo? Ahora la vamos a ver en el calendario con calma, pero por ahora voy explicando esto. Entonces, dice, ambos exámenes son cancelatorios, es decir, que lo que entra en el examen parcial ya no se evalúa en el examen final, al menos no directamente, ¿de acuerdo? Hay ciertos conceptos que, bueno, de todas maneras yo cuento con que ustedes los manejen desde el principio hasta el final, desde que los trabajemos hasta el final del curso, ¿no? Pero son algunos conceptos centrales, ¿no? Pero con lo que respecta a los detalles de cada una de estas cuestiones, pues ya no, o las lecturas, ¿no? Ya lo que se evalúa en el examen parcial no se evalúa en los exámenes finales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ambos son cancelatorios, evalúan los logros obtenidos a través de las clases teóricas y prácticas. Los 2 exámenes, entonces, se centran en lo que es las clases teóricas y las clases prácticas, ¿ya? Tanto en las evaluaciones continuas como en los exámenes, se evalúan tanto los contenidos de clase como los textos de lectura obligatoria. Y luego, este semestre, sí hay examen de rezagado para aquellos que no pudieron dar el examen parcial, ¿no? El examen de rezagado se va a tomar en la semana 17 del curso. Y como siempre, reemplaza el examen que no se ha dado. Es decir, si ustedes no rindieron el examen parcial, ¿no? Entonces, pues,
se van al examen de rezagado. Y si no rindieron el examen final, también. Pero ojo, eso implica que no hayan dado ninguna de las dos partes del examen parcial, ¿no? Ninguna de las dos partes del examen final. Ahora, por norma de Estudios Generales Letras, el examen de rezagado sí abarca todo el curso, ¿no? O sea, no es cancelatorio ni nada, ¿de acuerdo? Eso con respecto al sistema de evaluación. Ahora, lo vamos a ver un poquito de manera más clara en nuestro cronograma, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí en esta página he puesto, digamos, desagregado, ¿no? Cada una de las evaluaciones, un poco agregada, ¿no? Evaluación permanente 1, evaluación permanente 2, 3, 4, 5, 6, no sé, hasta aquí. No sé si el cursor se está marcando. ¿Se está marcando? Sí, profe. Ya. Entonces, a ver, espérense, que en el chat tengo varias. Ah, ya, ok, gracias. Gracias, chicos. Bueno, entonces, hasta la evaluación permanente 6, ¿no? Como ven, cada evaluación permanente vendría a valer 6%. ¿Por qué? Porque de las 6 notas de evaluación permanente que se trabajan en prácticas, ¿no? Una se elimina, o la nota más baja, o la falta, etc. Entonces, nos quedamos con 5. 6 por 5, 30%, que es lo que equivale a la nota de la evaluación permanente. ¿De acuerdo? Hasta ahí me interesa que quede claro. Ahora, sobre el examen parcial 1, vale 30%, dividido en dos partes, ¿no? Un 15% primero en la semana 7 y un 15% segundo en la semana 9, ¿no? Entonces, claro, acá dice, ¿no? La prueba evalúa los contenidos trabajados, el examen parcial 1, digamos, ¿no? Evalúa los contenidos trabajados en las clases y prácticas y las lecturas asignadas desde el inicio del curso hasta la semana 6, pero se toma en la semana 7. Y lo mismo en el examen parcial 2 de 2, lo mismo, ¿no? Lo que se ha trabajado hasta la semana 8, y pues también vale el 15%. Entonces sumamos estos dos 15% y tenemos este 30% de acá, ¿no? Que es lo que vale el examen parcial, una sola nota. Para el examen final ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos un primer corte hasta la semana 10 y luego hasta de la semana 10 hasta la semana, hasta la semana 2, perdón, ¿no? Se toma la semana 13 y luego tenemos acá el segundo examen final que va hasta la última semana del curso, que me parece que es una semana 15. Pero entonces tenemos, disculpa. Entonces tenemos 20% y 20% aquí, 40%. Entonces, ¿aquí hay alguna pregunta, chicos, con respecto a este cuadrito? Cuéntenme. Ya, a ver, ahí voy. Dice que 2 participantes levantaron la mano, 3 participantes levantaron la mano. A ver, acá vamos a poner otra vez mosaico para ver quiénes levantaron la mano. Auxilio. Fernanda, Patricia, Fernanda y, espérense, y Grecia. A ver, en ese orden, si les parece. Patricia. Buenos días, profesora. No me queda claro lo del examen parcial. Te perdí. ¿Lo del examen parcial? Hola. A ver, de repente si lo escribes en el chat. Yo no me queda claro lo del examen entonces deduzco parcial. ¿Se escucha? Ahora sí. Ya, buenos días. No me queda claro si lo del examen parcial va a ser dividido en dos bloques. Sí, exactamente. O sea, el examen parcial
normalmente se toma en la semana 9, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces nosotros en vez de tomarlo todo en la semana 9, vamos a tomar un primer parcial en la semana 7 por 10 puntos y un segundo parcial en la semana 9 por otros 10 puntos. Igual con el final. Igual con el examen Ah, final. está bien. Ya, gracias. De nada. Ahorita voy a ir por Sebastián y por Valeria, pero estoy esperando a los que Fernanda y Grecia. Muy buenos días, profesora. Mi duda era si en las prácticas, en la evaluación permanente, van a ser tomadas en las horas de práctica, los días viernes, sí, los días viernes, y qué, o sea, ¿son lecturas semanal o qué se evalúa en esa evaluación permanente? Gracias. Ya. Ok, miren, sobre la pregunta de Fernanda, efectivamente, la evaluación permanente es el trabajo que se realiza en las sesiones de prácticas, ¿de acuerdo? Todo lo que corresponde a la evaluación permanente. Ahora en un momentito voy a explicarles qué cosa es lo que se va a evaluar específicamente y cómo, ¿ya? En cada sesión de práctica. Bien, y Grecia, bajó la mano. ¿Era la misma pregunta? Sí, sobre la evaluación permanente. Ya, entonces sí, todo lo que es evaluación permanente corresponde a la parte práctica del curso, ¿ya? Y ahora en un momentito voy a explicarles mejor, ¿no? Cómo funciona, ¿de acuerdo? Ahora, las evaluaciones personales son personales o grupales. Las evaluaciones permanentes, me imagino, ¿no? Las evaluaciones permanentes suelen ser personales, ¿de acuerdo? Sí, suelen ser personales. Luego, Valeria dice, después del parcial no habrá evaluación permanente. Sí, la evaluación permanente, las evaluaciones permanentes de la 1 a la 6 se distribuyen durante todo el semestre. Ajá, exacto, Agnes. Ajá, exacto. Ahorita vamos para ahí, ¿de acuerdo? Justamente como están bastante desagregadas, vamos a ver el cronograma, ¿ya? Directamente para que esto se entienda de mejor manera, ¿no? Fíjense, en la semana 1 y 2 no hay prácticas, ¿no? Como siempre, como ustedes saben, ¿no es cierto? Y las prácticas empiezan en la semana 3. Bueno, en la columna que dice temas de teoría y práctica e información tentativa, bueno, esto nos lo dio Estudios Generales, ¿no? No es tan tentativo en realidad, quizás sí la distribución en 3 semanas, a veces un tema se larga más, otros un poquito menos, pero bueno, es lo que vamos a hacer, son los temas, pero ahorita estoy concentrada en cómo se toman las evaluaciones, cómo se distribuye el curso, ¿ya? Entonces, luego vamos a ir por el lado de los temas. Entonces, miren, en la semana 3, aquí, del 14 al 19 de septiembre, ¿no? Comienzan las prácticas dirigidas, ¿no es cierto? Entonces, para la primera práctica dirigida, y en las observaciones dice, inician las pruebas de evaluación permanente y las sesiones de prácticas dirigidas. Bueno, exactamente. Entonces, en la práctica dirigida 1, ustedes sostienen una evaluación permanente 1A. Y en la práctica dirigida 2, que es el siguiente viernes, tienen evaluación permanente 1B. Si se fijan, cada una de ellas vale 10 puntos, ¿no? Entonces, estas dos van a dar una nota, que es la evaluación permanente 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, Miss, todo Sí. claro. Ya, ok. Gracias, chicos. Bueno, entonces, hasta ahí tenemos que hemos tenido 2 prácticas dirigidas y ya tienen una nota de evaluación permanente. ¿De acuerdo? Estas notas de evaluación permanente corresponden a varias cuestiones que ustedes van a ir desarrollando en prácticas y algún ejercicio que se les va a dejar varios días para que los desarrollen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en prácticas normalmente se rinde un control de lectura pequeñito, ¿no? Que suele tener 2 puntos, ¿no? Al inicio de la sesión de la práctica dirigida. ¿De acuerdo?
Bueno, solo vale 2 puntos. Y luego tenemos un ejercicio que va al final de la práctica, que se sube a las 8 de la noche de los viernes. Pero tienen ustedes para resolverlo hasta el domingo a las 8 de la noche también. ¿De acuerdo? Entonces, a las 8 de la noche de los viernes, ustedes tienen práctica de 4 a 6. ¿De acuerdo? Entonces, a las 8 de la noche se sube el ejercicio calificado correspondiente a esa práctica dirigida, ¿no? Y para entregarlo tienen hasta el domingo a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? No es que sea un trabajo largo, no. Son preguntas puntuales, de reflexión, a veces se trata de que ustedes busquen ejemplos o, sí, datos, ¿no? O analicen ciertas cuestiones, ¿no? Y suban en Paideia hasta las 8 de la noche del domingo, ¿no? Recuerden eso. Entonces, estas evaluaciones permanentes cortitas se suben a las 8 de la noche del viernes y el plazo para entregarlas termina a las 8 de la noche del domingo. Nos ha parecido un plazo prudente, ¿no? En el caso de alguien no se pueda conectar directamente a las sesiones de práctica, ¿de acuerdo? En el momento, digamos, ¿no? A ver, espérense que tengo que ver el chat porque... pero mi cuadrícula no me está mostrando el chat. A ver. Chat aparece. Acá estás. ¿Los temas de la evaluación al comienzo de la PD se mandarán por correo? No. La evaluación que es al comienzo de cada práctica dirigida corresponde a un pequeño control de lectura sobre las lecturas obligatorias para cada práctica dirigida. Ahora vamos a ver un conjunto de lecturas. Son pequeñas lecturas para cada práctica dirigida, ¿no? Pero lo que es que ustedes hayan realizado esas lecturas cuando, digamos, cuando se enfrentan a los contenidos de la misma práctica dirigida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí eso. Ahora también vamos a ver cuáles son esas lecturas. Bueno, entonces, después de la práctica dirigida 1, a ver un ratito. Los temas de nada, Valeria. A ver, alguien levantó la mano. ¿Puedes hablar, por favor? Profesora, una duda. En las Patricia, prácticas... ¿no? ¿Quién eres? Disculpa. Fernanda. Fernanda, disculpa. No me sale. En las prácticas dirigidas ingresa la lectura de la, o sea, bueno, por cada evaluación, ¿verdad? ¿Y eso De la cuánto vale? semana. 2 puntos. Ah, igual, 2 puntos. Sí, o sea, cada práctica dirigida evalúa la lectura por 2 puntos. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ya. Ahora, bueno. Luego, entonces, de la práctica dirigida 1 y la práctica dirigida 2, viene una práctica que en realidad es una evaluación por 20 puntos. ¿Ya? Esto equivaldría, digamos, a la noción antigua de precalificada, ¿no? Entonces, si se fijan, este día ustedes no tienen práctica dirigida, no hay práctica semana 5, sino que directamente hay la evaluación permanente 2. Le he puesto en romanos y le he subrayado en amarillo para que ustedes puedan ver que se trata de una evaluación de las que valen 20 puntos, ¿no? Esta se sube el viernes a las 8 de la mañana, a diferencia de estas otras. Se sube el viernes a las 8 de la mañana y concluye el domingo a las 8 de la noche también, como las anteriores. A ver, voy a ver el chat. Profesora, entonces la EP1 se divide exacto en 2 puntos al inicio de la PD y 8 puntos para responder hasta el domingo, ¿verdad? Ya, chicos, ¿saben qué? Esa duda exactamente me ha entrado porque
porque pues con sus jefes de práctica hemos estado discutiendo varios esquemas de evaluación y me parece que esa es la fórmula que quedó. 2 puntos al inicio y los demás puntos al final. Pero bueno, se los voy a confirmar en un ratito, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, voy a mirar bien exactamente los acuerdos que tuvimos, porque se supone que tenemos un primer control de 2 puntos al inicio de la práctica dirigida y luego tenemos el resto de puntos, ¿no? En ese ejercicio que ustedes tienen que desarrollar de viernes a domingo, ¿de acuerdo? En un momento, a las 12, voy a hacer un pequeño break y ahí voy a ver bien los acuerdos que tomamos y les confirmo. Si no es así, o sea, la otra posibilidad que barajamos es que los 10 puntos se trabajen al final, ¿de acuerdo? Es decir, se trabajen en función de lo que ya han visto en la práctica dirigida, ¿no? Y tengan de plazo para 10 puntos completos desde el viernes a las 8 de la noche hasta el domingo a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Pero en un momento se los confirmo. Ya, ahora, ¿qué es lo que incluye la evaluación permanente 2? Y justamente por lo que la pregunta que he visto en el chat, ¿de acuerdo? La evaluación permanente incluye lo trabajado en prácticas dirigidas, en la práctica dirigida 1, la práctica dirigida 2, digamos, los tutoriales y lo que han discutido en prácticas, y también las lecturas que fueron obligatorias para cada una de estas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se ha trabajado en práctica dirigida 1 y práctica dirigida 2 se evalúa en la evaluación permanente 2 en amarillo. ¿De acuerdo? Creo que dejé esto más claro. Sí, Grecia. Ok, perfecto. Entonces, y así vamos a seguir, ¿de acuerdo? Luego tenemos una práctica dirigida 3, una práctica dirigida 4, no olviden un rato de lo que está en verde, práctica dirigida 5. Estas 3 también dividen sus puntajes, ¿no? La evaluación permanente 3 tiene 3A. Aquí, olvidémonos un ratito de lo que está en verde, vayamos acá. Evaluación permanente 3B y 3C, ¿no? Cada una vale, la primera 6 puntos, 3A, 3B vale 7 puntos, 3C vale otros 7 puntos, entonces sumamos 20 puntos. Y tenemos la nota de la evaluación permanente 3, ¿no? Lo mismo, ¿qué se evalúa, por ejemplo, en la evaluación permanente 3C? Lo que se ha trabajado en la práctica dirigida 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué se evalúa en la evaluación permanente 4 en amarillo? La que vale 20 puntos. Pues va a ser justamente las prácticas dirigidas anteriores, desde la práctica dirigida 3, la práctica dirigida 4 y la práctica dirigida 5 con sus respectivas lecturas, ¿no? Van a ser evaluadas en esta evaluación permanente que es de más peso, vale 20 puntos, ¿no es cierto? Y se toma también así, ¿no? Se sube un viernes a las 8 de la mañana, se entrega el domingo hasta máximo las 8 de la noche. Acuérdense que el sistema se cierra, ¿no? Si no se envía automáticamente, ustedes tienen que poner enviar, ¿sí? Guardar y enviar, ¿no? Tienen que cerciorarse de haber finalizado siempre, ¿ya? Y así seguimos, pues conforme avanza el semestre, ¿no? Tenemos la práctica dirigida 6, la práctica dirigida 7, y después tenemos práctica dirigida 8. Y entonces, olvídense nuevamente de lo que está en verde, ¿no? La práctica dirigida 6 tiene una evaluación permanente 5A, que vale 6 puntos, 5B para la práctica dirigida 7, que vale 7 puntos. Y la siguiente semana también tenemos una práctica
por 7 puntos. La evaluación permanente 5C en la práctica dirigida 8. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos una suma de 20 puntos. Quiere decir que la evaluación permanente 5 ya completó hasta aquí sus 20 puntos. Voy a ver el chat, que hay varias. Profesor, el examen final será de un ratito, ahí vamos con los exámenes. No, vale, que eso no se divide. A ver, espérense. Esa no se divide, ¿cierto? ¿Cuál, chicos? Álvaro, ¿cuál es la que no se divide? Profesora, buenos días. Hola. No, solamente me quedaba duda porque eran como que algunas evaluaciones permanentes lo dividía, pero otras no la dividía. Entonces, como que va a ser intercalado, ¿no? Como que la 1 se divide, la 2 no se divide, la 3 sí, la 4 no, algo así. No tanto así, sino que más bien es por bloques. Mira, si retrocedo, tenemos 2 prácticas dirigidas y una que no se divide, una por 20 puntos. ¿Ya? Luego tenemos 3 prácticas dirigidas y otra por 20 puntos. Otra vez tenemos 3 prácticas dirigidas y otra por 20 puntos. ¿De acuerdo? Entonces no es tanto como que una semana y la otra, sino como primero 2 semanas y una prueba de 20 puntos. Luego 3 semanas de práctica, otra de 20 puntos y otra 3 y otra prueba de 20 puntos. Ok, profesora, muchas gracias. Ajá. Y Grecia, las evaluaciones permanentes no incluyen las clases teóricas, efectivamente. No las incluyen, ¿de acuerdo? Solo lo que se ha trabajado en las prácticas. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema. Por eso he desarrollado este cronograma y lo he colgado además aparte en Paideia a Melissa, ahorita Jensen, ahorita les doy la palabra. Lo he colgado también aparte en Paideia, o sea, he colgado el post completo y he colgado el cronograma aparte, porque el cronograma, digamos, es un documento del cual tenemos que estar bien pendientes, ¿no? Yo les aconsejaría que lo anoten en sus respectivas agendas cada fecha importante, cada evaluación, ¿no? Para que tengan claro cómo va a ir, ¿no? Por lo pronto, esto no lo vamos a cambiar, ¿no es cierto? Pueden ir anotando las cuestiones ya de manera, para que tengan la tranquilidad de tener ya todo bajo control, ¿no? Melissa, dinos, por favor. Sí, buenos días, profesora. Mi pregunta era, no me queda claro qué es lo que tenemos que hacer o sea, entiendo que tenemos que hacer un trabajo después de la práctica, un trabajo chiquito, que vale más o menos 2 puntos, depende de la semana, es lo que entendí. Y En que las es evaluaciones 8 permanentes. ¿Te refieres sí, a las... Ya, las evaluaciones permanentes valen 6 puntos o a veces hasta 10 puntos, ¿de acuerdo? 6, 7 o 10 puntos, ¿ya? Y normalmente el mayor puntaje o el total, es justamente lo que les voy a confirmar en un ratito, porque a mí, o sea, bueno, ya no les voy a dar más relleno ahorita, quiero confirmar ese dato. He entrado en duda a último minuto, así. Bueno, en las evaluaciones permanentes, lo que vale 6, 7 o 10 puntos es el ejercicio que tienen que hacer al final de la práctica, cuando ya transcurrió la práctica, ¿de acuerdo? Que va de las 8 de la noche del viernes a las 8 de la noche del domingo, el tiempo que tienen para realizarlo. No es que sea un ejercicio largo, ¿no? Sino que trata de los conceptos centrales que se han visto en la práctica, ¿de acuerdo? Ahora voy a los exámenes, ya chicos, en un ratito. Ahorita voy por ahí. Pero por lo pronto, en las evaluaciones permanentes, ¿no? Lo que tenemos es el puntaje que se da, es por, digamos, el trabajo que se hace, o sea, el mayor puntaje o el puntaje completo es el trabajo que se hace terminada la sesión de práctica dirigida, ¿ya? Que también tienen que saber que la sesión de práctica dirigida, como las sesiones teóricas también, van a quedar grabadas siempre y siempre voy a colgar para ustedes, ¿de acuerdo?
eso implica que si alguien por alguna razón no pudo estar presente, digamos, en la práctica dirigida que tenemos aquí, práctica dirigida 3, el viernes 9 de octubre, a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde. Entonces, alguien por alguna razón, no sé, no tuvo computadora, no tuvo luz, no tuvo, pasó cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, va a poder revisar la práctica dirigida posteriormente, ¿no? O sea, pasado el día viernes, digamos el sábado, ¿no? Y resolver el ejercicio calificado hasta el domingo a las 8 de la noche. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan en mente, ¿no? O sea, si de casualidad no pueden asistir a la práctica dirigida, no pueden estar en la discusión sincrónicamente, ¿no? Eso va a quedar grabado. Fernanda, dinos. Melissa, no sé si te contesté, perdón. Sí, gracias. Ah, ya. Gracias. Tenía una duda justo con las prácticas sobre la asistencia. Es decir, ¿hay un límite de faltas? También igual que las clases presenciales. No, lo que hay es un límite no, lo que hay es un límite de evaluaciones que se eliminan. O sea, de las evaluaciones permanentes solo se elimina una. Ah, ¿verdad? Sí, 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 claro. Ajá. Profesora, y justo yo le pregunté, me había equivocado, en vez de examen final, era el examen parcial. Había una semana antes que se toma la prueba parcial de 10 puntos. ¿Esas van a ser tomadas en las horas de clase o en las horas de práctica? Ya, justamente ahorita vamos a ir por los exámenes, ¿ya? Ahorita voy a explicar eso. Perfecto. Gracias, más bien, por la pregunta. Quiero saber si las evaluaciones permanentes ya están claras. Sí, miren, entonces al final de todo tienen una evaluación permanente 6, que es la tercera de 20 puntos. Vamos a ver mi chat. Sí, parece que sí. Bueno, entonces tenemos la última evaluación permanente 6 por 20 puntos. Esta es de las largas, de las de 20 puntos, que empiezan, digamos, el tiempo que tienen ustedes disponibles desde viernes 8 de la mañana hasta domingo 8 de la noche. 8 de la mañana, o sea, las amarillitas, las de 20 puntos, se cuelgan los viernes a las 8 de la mañana, se abren, mejor dicho, ¿no? Y ya. Entonces, esa es la última. Y luego tienen una última práctica dirigida, la práctica dirigida 9, que está puesta y, digamos, existe para poder conversar sobre lo que ocurrió en la evaluación permanente 6, en la última evaluación permanente. Por supuesto, aquí también en esta sesión ustedes pueden, bueno, hacer consultas a sus jefes de práctica sobre cualquier otro punto que haya quedado muy claro para ustedes durante las prácticas, ¿no? Entonces, ahí termina el trabajo de las prácticas. La práctica dirigida 9 no tiene una evaluación permanente, consiste básicamente en una conversación sobre lo anterior, una retroalimentación, ¿no? Pues que les brindan sus jefes de práctica. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a los exámenes? Me responde el chat que es así, Tintín. La práctica dirigida 9 no tiene la práctica dirigida 9 no tiene lectura. La práctica dirigida 9 consiste en conversar qué fue de la evaluación permanente 6, ¿no? Cuáles fueron los errores, los aciertos, por qué, y bueno, y además, pues cualquier otra duda que les haya quedado colgando de alguna otra práctica anterior, ¿no? Es un día que reservamos para resolver dudas de prácticas. Entonces, sí pasamos a los exámenes ahora. A ver mi chat. Sí, ya, ok. Entonces, ya, ahora retrocedo. No los quiero marear con la retrocedida esta.
Pero bueno, tenemos la primera semana de clases aquí. Yo agarro la pantalla con el dedo como si fuera táctil, ¿no? Bueno, ya, en la primera semana, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Hay un feriado ahí, debería estar en rojo, en verde. Bueno, y tenemos aquí el examen parcial 1 de 2 en la semana 7, por 10 puntos, ¿no? Miren, fíjense. Ustedes son el horario 0643. Entonces, su examen parcial se va a colgar el martes 13 y lo van a poder devolver hasta el viernes 16 a las 8. O sea, tienen 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes, para resolver su examen parcial 1 de 2. O sea, el primero de los 2 exámenes parciales. ¿De acuerdo? Luego viene la semana de exámenes, que es la semana 9. Esa semana ocurre lo mismo. El día martes 27 se carga su evaluación, ¿no? Y ustedes tienen tiempo de llenarla y entregarla hasta el viernes 30 a las 8 de la noche. Con estas 2 evaluaciones sumadas, ya tenemos los 20 puntos de la nota del examen parcial. ¿Correcto? En los exámenes parciales, ¿qué se evalúa? Espérense, voy a silenciar esta cosa que no sé por qué se me ha quedado con sonido. ¿Qué quiere? Igual no voy a contestar, porque no conozco cómo se llama. Bueno, entonces, les decía, ¿no? En los exámenes entran las clases, ¿no? Que hemos tenido, que se dividen pues en tutoriales y sesiones sincrónicas que grabamos para resolver dudas, ampliar información, etcétera, ¿no? Y bueno, también los documentales que vemos, ¿no? Que trabajamos, y las lecturas obligatorias que están más allá. ¿De acuerdo? Eso es lo que entra en general en los exámenes. Y si se fijan, entonces ya terminó la semana de exámenes parciales, ¿no? Aquí sí hay suspensión total de clases, ¿no? Y luego viene la semana 10, 11, 12 y la semana 13 tienen el primer final, el final 1 de 2. Ese final también, ustedes son el horario 0643, empieza el martes 24 y va hasta el viernes 27. También, martes 24, no sé qué están rompiendo por acá cerca, a las 8 de la mañana, o a las 11 de la mañana, perdón. Sí, perdonen, me he equivocado. Los exámenes empiezan los días martes a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque normalmente quiero estar segura de poder hablar con ustedes y que quede claro el examen. ¿De acuerdo? Entonces yo lo subo, se abre a las 11 de la mañana, pero a las 11 de la mañana yo voy a estar ahí para poder explicar lo que haga falta de ese examen, ¿no? O sea, para poder verlo juntos, y una vez que ya esté claro, ya se quedan ustedes tranquilos trabajando su examen, ¿sí? Pero tienen tiempo de entregarlo hasta el día viernes a las 8 de la noche. Lo mismo, ¿no? Eso está contemplado fundamentalmente para los casos en que, bueno, además que el formato de los exámenes es un poco diferente al de los exámenes presenciales, ¿no? Digamos, el tiempo que se da tiene que ver tanto por el tipo de información que se les pide, ¿no? Que van a tener que buscar, etcétera, ¿no? Como también para que tengan un margen, ¿no? En el cual nadie se quede fuera, ¿no? Por algún problema técnico o de cualquier otro tipo. ¿De acuerdo? Por eso estamos haciendo un examen que dura varios días. Eso no quiere decir que ustedes van a tener que estar metidos de cabeza trabajando en esto durante 4 días.
pero sí van a tener que trabajar un poco, ¿no? Y luego, pues, volcarlo en su examen, ¿no? Y entregarlo antes de la hora límite, por favor. A ver, chat. Igual que al final, el viernes 27 se nos entregará. No, disculpen. Todos los exámenes parcial y final comienzan martes 11 de la mañana y terminan viernes 8 p.m., 8 de la noche. Marisela, ¿está bien? Ya. Ya, sí. Empiezan a las 11, ¿por qué? Porque justamente yo quiero estar ahí para verlo con ustedes. Una pregunta más en el chat. Va a haber reunión de Zoom el martes a las 11. ¿Cómo hoy? Valeria. Ay. Los martes no tienen clase. Correcto. Correcto. Pues es correcto. Tenían clase en el horario que me había estudiado general, pero pues ahora no. Ah, interesante. Lo voy a corregir. Va a pasar a ser lunes 12, ¿de acuerdo? A jueves, igual que en el horario 0642. Disculpen, chicos, es que en otro esquema tenía el horario 0643, teníamos el horario puesto en martes y jueves. Perdón. ¿Ok? Qué mal esto. Muy mal. Bueno, ahora lo corrijo y se los doy. Es decir, para hacer las cosas, bueno, voy a hacer una cosa, aunque no debería, espérenme un ratito. Vamos a hacer una cosa que nos va a venir bien a todos. Esto se quedó así. Había una opción de horario que era martes y jueves, pero al final no quedó así. Entonces, como no ha quedado así, no lo quiero, no me gusta, prefiero, ahora les voy a dar esto. Esto está muy, da mucha pena. Voy a compartir con ustedes lo que estoy haciendo para que vean lo que ocurre. Dejo de compartir eso y ahora voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Aquí. No, aquí. Ya chicos, a ver. Vamos a ordenarnos. Perdonen ustedes. Lo siento. Aquí está. Examen parcial. Voy a ampliarlo un poco para que lo vean mejor. Ancho de página. Listo. Examen parcial 1 de 2, ¿no? Horario 0643. Y acá vamos a poner lunes. 13 no. 12. Disculpen ustedes. 11 a.m. Bueno. Punto. A viernes al jueves. Son 4 días, ¿ya? Al jueves 15 a las 8 p.m. Gracias por hacerme notar esto, chicos. Qué mal, si no, yo iba a tratar de reunirme con ustedes el martes, porque claro, todo lo tengo anotado así. Y no iba a ser. Acá vamos a también corregir. El lunes 29. No, del lunes 26. Igual acá, lunes 26, al jueves 19, acá el lunes 26 al
jueves 29. 29 de octubre. 11 a... Ahí está. Y acá... Bueno, ya esto... Ya. Pues ahora está más claro. Examen parcial 2 y ahora el examen parcial 1. Incluso lo he pasado a PDF de esa manera, chicos. Es más, incluso estudio general no se ha dado cuenta de esto. Jueves 26. No, acá está bien. Sí. Así está bien, ¿verdad? Vamos a poner 11 listo. Y aquí, entonces, ya tenemos nuestro examen final 1, 2 corregido, ¿no? De lunes a jueves, perfecto. Y el examen final, esto está mal. Lunes 14, 11 a punto. Ya está, al viernes. ¿Ya? Ay, chicos, ya. Ahora sí, mejor. Ahora les voy a volver a colgar el sílabus, ¿de acuerdo? Otra vez PDFeado, o sea, vuelto PDF, ¿sí? Pero, digamos, así estaríamos. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya puedo decirles que el lunes a las 11 voy a estar yo para poder, pues, conversar sobre el examen, ¿no? Y ver cualquier aclaración que sea necesaria. Mil disculpas. El formato de sílabo que nos muestra está bastante claro. Claro, por supuesto, el formato de sílabo que les estoy mostrando es el que pasé a PDF. El problema es que el que pasé a PDF, el que pasé a PDF tiene esos errores. Ahora les doy la palabra a los que han levantado la mano. El error de martes, ¿de acuerdo? Puedo pasar el link del grupo de WhatsApp para que se vayan uniendo. Chicos, ustedes pueden hacer un grupo de WhatsApp y luego, entre ustedes, ¿sí? No hay ningún problema. Es más, me parece súper bueno, ¿no? Y luego, pues, hacemos una especie de votación o lo que sea para ver quiénes serían delegados, ¿ya? Y entonces yo hago WhatsApp con los delegados, les comunico a ellos cualquier cosita y ellos se comunican con ustedes, ¿ya? Por favor, les voy a pedir eso. Las evaluaciones, a ver, Patricia pregunta, un momento, ¿puedo pasar el link del grupo WhatsApp? Sí, puedes pasar el link para el parcial, los martes. Sí me preocupé horrible porque estaba todo bonito en el sílabo, pero no, tenía ese error. F en el chat. Bueno, profe, ¿puedo pasar? Ya. Profesora, entonces las evaluaciones permanentes estarían disponibles desde el jueves hasta el domingo. Las evaluaciones permanentes no. Las evaluaciones permanentes están disponibles desde el viernes hasta el domingo. Cuando son evaluaciones permanentes de puntaje fragmentado, ¿no? De 6, 7 puntos, 10 puntos, estas se cuelgan los viernes a las 8 de la noche y se entregan hasta el domingo a las 8 de la noche. ¿Ya? No los jueves, no se cuelgan los jueves. Gracias, Agnes. Ok. Las otras, todo se mantiene, chicos, todo se mantiene. El error, disculpen, ha sido solamente el tema de que los exámenes yo los estaba poniendo los días martes, como si los martes tuviéramos clase, como si hoy fuera martes, digamos, algo así, una cosa sin sentido. Ya. Vamos a poner aquí. Todo lo demás se mantiene. Esto es para los que a veces dejan volar su cabeza, luego regresan. Todo lo demás se mantiene. Yo voy a revisar otra vez este sílabo una vez más antes de pasarlo al PDF y lo voy a colgar en Paideia. ¿De acuerdo? Bien,
Ahora, voy a hacer una pausa de 10 minutos, ¿sí? Máximo, para corroborar los datos y seguimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así también se pueden ir uniendo al grupo de chat, ¿sí? No sé si me están viendo. Sí. ¿Ya? 10 minutos, ¿ya, chicos? Ya no se vayan hasta Marte, por favor, solo son 10 minutos, ¿ya? Ya, mis, todo bien. Ya, listo. Entonces, ahora voy a hacer... Acabo de enviarles por el chat la estructura de las sesiones de la evaluación, bueno, de las prácticas dirigidas y evaluaciones permanentes, ¿de acuerdo? Ya refresqué en mis papeles cómo efectivamente, bueno, y con sus jefes de práctica, cómo exactamente habíamos quedado, que van a hacer, y bueno, ahí se los he anotado con todo el detalle del caso para que sepan exactamente cómo va a funcionar. Entonces, tenemos primero la visualización de los tutoriales que no tanto sus jefes de práctica como yo hacemos, ¿no? Para las clases. Luego tenemos la sesión de Zoom, igual en las clases teóricas, ¿no? Pero en prácticas, durante la sesión de Zoom se abre la actividad foro, ¿de acuerdo? La actividad foro tiene algunas preguntas centrales en las cuales ustedes deben participar justamente para, digamos, ir comprobando que han quedado claras. El foro se abre durante la sesión de Zoom y se cierra el sábado, ¿de acuerdo? Entonces tienen tiempo de hacer las preguntas que necesiten hacer, ¿no? Antes de terminar su evaluación para el día domingo a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? No sé si eso es más claro por ahora. Me cuentan, por favor. Gracias. No, de nada, Profesora, de una nada. pregunta. Sí. ¿Quién eres, ¿Es obliga- perdón? Soy ¿Dónde Álvaro. estás? Ah, hola, Álvaro. Sí, dinos. Quería preguntarle si era obligatorio participar en esos foros, porque si no tengo alguna interrogante o algo que preguntar, eh, No es mm, obligatorio. ya, muchas gracias. No es obligatorio, no es obligatorio. Lo que pasa es que, digamos, en el foro hay preguntas y respuestas que surgen siempre a partir de las lecturas y de lo que se trabaja en la práctica, ¿no? Entonces, pues el foro es una manera de ir intercambiando datos y asegurarnos de que todo quede claro, ¿no? El foro, sin embargo, no tiene puntaje. Lo que tiene puntaje es la evaluación que ustedes van a entregar hasta el domingo a las 8. ¿Ya? Y no hay control de lectura, no hay control de lectura. Esa idea ya la habíamos descartado justamente por el tema de los tiempos, ¿de acuerdo? No hay control de lectura. O sea, a ver, puede ser que la evaluación incluya una pequeña pregunta que tenga que ver con alguna lectura, pero no hay un control de lectura como control de lectura de 2 puntos tal cual, ¿no? Todo el puntaje completo de la evaluación permanente va a lo que ustedes entregan el día domingo o hasta el domingo, ¿no? Pueden entregarlo el mismo viernes, de repente en la noche o el sábado o el domingo. ¿Correcto? Pero si hay preguntas, chicos, acá estoy. Sí, yo misma soy la que en un principio he tenido unos lapsos así finales. Ustedes están pagando pato porque son mi primera clase de estudio general. Quisiera que todo quede claro ahora sí, ¿no? Fíjese que en el chat les he escrito cómo es la estructura de las prácticas dirigidas y de las evaluaciones continuas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de los, bueno, pues de lo que estábamos revisando? Aquí estábamos.
Pues algunos de ustedes ya no tienen preguntas. A ver, veamos. Todo perfecto. Bueno, pues entonces hasta ahí, ¿no? Digamos, ya hemos hablado de toda la parte administrativa, ¿no es cierto? Digamos, de las secuencias del curso, ¿no? Suena en realidad más engorroso de lo que es, porque realmente ustedes, o sea, digamos, en principio se conectan a su práctica a la hora de su práctica, ¿no es cierto?, habiendo leído sus lecturas. Entonces, se trabajan sus tutoriales, trabajan su sesión de Zoom, discuten en el foro lo que sea necesario y luego, pues, entregan su ejercicio calificado. O sea, no, si bien yo se los he puesto así todo compartimentado, ¿no?, y puede parecer muy engorroso, no, realmente no lo es, ¿no? Realmente no lo es y además sus jefes de práctica son muy buenos. Justo estaban preparando un video de presentación para que sepan quiénes van a ser, ¿no? Y bueno, y van a ver que esto va a fluir realmente. Bueno, Fernanda, dinos. Profesora, los tutoriales que dicen, o sea, que van a poner los JP, eso tenemos que verlo antes de ingresar a la PD. No, de hecho los pueden ver durante la práctica dirigida, en los primeros momentos de la práctica dirigida. Ah, entonces no van a ser sincrónicos todos. Los tutoriales van a estar grabados, ¿no? Sus jefes de práctica abren la sesión y dan los minutos necesarios para ver los tutoriales. ¿Sí? Ah, ya, profesora, gracias. Primero, ¿sí? Bueno, y luego continúan con la sesión de Zoom, digamos, propiamente, ¿no? En donde ya, pues, conversan sobre los tutoriales en sí. Gracias, profesora. Ya, de nada. Las clases, o sea, con las clases pasa lo mismo. Salud, ¿de acuerdo? Yo voy colgando tutoriales y bueno, quizás alguno lo puede haber visto antes, ¿no? Pero pues si no lo han visto antes, igual yo voy a trabajar esos tutoriales durante la clase, ¿no? Y luego vamos a tener siempre un espacio de Zoom. O sea, realmente el tutorial lo corremos durante el Zoom, ¿ya? Pero bueno, independientemente de eso, luego de los tutoriales tenemos espacio para ir conversando sobre lo que hemos visto en los tutoriales, ¿no? Todo esto queda grabado, es decir, los tutoriales quedan colgados y luego nuestra discusión de clase también queda colgada, ¿no? Por ejemplo, a veces ha ocurrido el semestre pasado, ya, bueno, con un poquito de experiencia ya podemos decir, a veces ha ocurrido, ahorita voy por las preguntas del chat, a veces ha ocurrido que los tutoriales, por alguna razón, bueno, si bien la suma de los minutos daba menos de la hora de clase, ¿no? De nuestro espacio de clase, a veces ha ocurrido que pues lo hemos trabajado durante toda la clase y como que nos hemos quedado solo con los tutoriales. Eso hace que la siguiente clase, de todas maneras, ¿no? Tengamos nuestro Zoom dedicado a hablar sobre los conceptos de los tutoriales, ¿no? Específicamente, ¿no es cierto? Es decir, siempre después de los tutoriales vamos a tener nuestra sesión sincrónica de Zoom. Y bueno, para los que no pudieron estar presentes por alguna razón, si no pudieron, ¿no? Que lo ideal es que intenten siempre estar, bueno, tratar de hacer la clase sincrónicamente para que no se atrasen, ¿no? Pero si no pudieron por alguna razón, igual sepan que va a estar colgado, o sea, va a estar colgado el tutorial y va a estar colgada nuestra discusión de clase, ¿ya? Entonces eso también está ahí por si acaso. A ver, chat. Vamos a ver, ¿qué dices, chat? La dinámica es bastante... Sí, la idea, Valeria, es justamente... Este último cronograma les prometo, Aldo, que lo voy a subir, tranquilos, ¿sí? Es una promesa y lo voy a hacer.
La idea justamente es balancear el puntaje durante el curso, ¿no? Que no tengan un momento de full estrés en que tengan que dar el examen y que no se caiga la conexión y que tengan que conseguir todo. No era la idea, ¿no? Pues creo que la verdad es que sí, bueno, o sea, tenemos abierto durante 4 días, por ejemplo, el examen parcial 1, ¿no? Y el examen parcial 2 y así todos, pero, o sea, tenemos un tiempo en el cual podemos tener ciertos impedimentos, pero luego podemos subsanarlos, ¿no? Claro, no quedan abiertos eternamente los exámenes, ¿no? Tienen un límite, un plazo de entrega, pero si ustedes se proponen tratar de hacerlo desde el principio, ¿no? Siempre van a llegar antes de ese límite, ¿no? Entonces eso, por favor, traten siempre de tenerlo en consideración. No hay otra pregunta en el chat, espérenme. Ya no puedo contestar, porque desapareces. Ujú. Ya, bueno. Entonces, como hemos ya hablado de la organización, de cómo va la dinámica de las prácticas y los exámenes, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí tienen, ¿no? Examen de rezagado de lunes a jueves. Esto lo ha puesto Estudios Generales, ojo, no yo. Entonces, bueno, eso no tiene nada que ver con nuestros ritmos, ¿no? Pero también, pues, si alguien da un rezagado, también tendrá un tiempo para poder resolverlo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sobre esto no nos han dado todavía información en Estudios Generales. Solamente nos han dicho que va a haber y que va a ir de lunes a jueves, punto, esta semana. Entonces, bueno, ya, cuando nos den más información, yo también les contaré, pero espero que nadie tenga que rezagarse realmente. Miren, el semestre pasado no fue necesario y de verdad le fue bien, bastante bien. Entonces, quizás no lo necesiten porque entra todo, es más pesado. Bueno, entonces, acá tenemos la relación de lecturas para las prácticas dirigidas y calificadas. No, esas no, y calificadas, no. Siempre hay. Y evaluaciones permanentes. Ya. Bueno, entonces, primero tenemos aquí, ¿no? La PD1 que dice evaluación permanente 1A, entran 2 lecturas pequeñas, es un pedazo de capítulo de Walde aquí, y luego tenemos otro capítulo que pertenece a otro autor, Bernardes, que tiene un libro que se llama ¿Qué son las lenguas? Y que en realidad todos sus capítulos son preguntas, todos son preguntas. El capítulo que a ustedes les toca leer es el 9, que se llama ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿No? Para esta práctica dirigida a uno, que ojo es la tercera semana, ¿no? De todas formas. No se preocupen por eso. Entonces, ya ahí tenemos esto, ¿no? En la práctica dirigida 1. Luego, para la práctica dirigida 2, ¿qué tienen que haber leído? Bueno, tienen que haber leído Walde, fíjense, es la misma lectura, dice capítulo 1, bla, 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 es lo mismo, pero son otras páginas, ¿ya? En realidad, para la práctica dirigida 1, lo que leen son estas páginas que corresponde realmente al apartado 2.2, ¿ya? Y está colgado ya en Paideia. Y para la práctica dirigida 2, para la práctica dirigida 2, tienen el mismo capítulo de Walde, pero son otras páginas. Otras páginas completamente, ¿no? Son las anteriores a la 11 y las posteriores a la 18. En realidad, las anteriores al apartado 2.2 y las que siguen al apartado 2.2, ¿ya? Entonces, por eso está ahí dividida la lectura, porque trata de un asunto en la primera parte, la primera práctica dirigida, y de otras cuestiones en la segunda práctica dirigida. Entonces, ahí tienen ustedes las 2 primeras lecturas de las 2 primeras prácticas dirigidas. Y luego tenemos aquí un recuadro que dice, bueno, que entra en la evaluación permanente 2, ¿recuerdan? De 20 puntos, en la semana 5, pues entran estas 2. Luego tenemos la práctica dirigida 3, 4 y 5, ¿no? Y cada uno con su respectiva lectura. También están colgadas en Paideia.
Y luego tenemos y recuerden que después de la evaluación permanente 3C, tenemos la evaluación permanente 4, ¿no? Que digamos, evalúa estas tres prácticas dirigidas. Estas tres. Si seguimos, tenemos la evaluación permanente 6, pero la evaluación permanente 6 va después de la práctica dirigida 6, 7 y 8, que tienen cada una su lectura, ¿no? Y que luego pues se evalúan todas en esta evaluación permanente 6. ¿De acuerdo? Eso bueno, eso está así y me parece que eso sí está bastante claro. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? A mí, yo sí tengo una pregunta. Quiero saber si en Paideia ustedes ya pueden visualizar este contenido, porque yo lo subí para que puedan verlo a partir de hoy a las 11 o a las 8, algo así. Profesora, sí se puede, pero está con, o sea, sin las modificaciones. Ah, ya, te hablas del sílabus. Ajá, o bueno, de lo que usted te está mostrando ahora. Sí. Sí, no hay problema. Como les digo, este documento yo lo voy a bajar, lo voy a volver a subir de aquí y ya está. Pero no, lo que más me interesaba ahorita era, o a lo que me refería en realidad, era el hecho de que estén las lecturas abiertas. Por ejemplo, las lecturas de la práctica dirigida 1, las lecturas de los parciales, de los finales, ¿se pueden visualizar? Y solamente se puede ver lo del parcial y del final, porque estaba buscando yo, por ejemplo, el de Bernardés, capítulo 9, pero en el parcial está capítulo 8, entonces no sé cómo adquirir esa lectura. Ah, ya, no te preocupes. Está en Paideia, pero está bajo una modalidad. Me estoy apuntando aquí. Espérenme, justamente eso, a ver. Abrir lecturas PD1, ¿ya? Y también bajar y subir sílabo, cronograma. Subir nuevo, bueno, nuevos es un decir, ¿no? Sílabo y cronograma. Ya está. Ya me apunté mis tareas propias. Y bueno, volvemos entonces a nuestra reunión. Porque me parece. Bueno, esas son las lecturas de las prácticas dirigidas. Y ahora, lo último, está aquí la relación de las lecturas para los exámenes parcial y final, que también deberían estar ya disponibles para poder visualizarlas, ¿sí? Para el examen parcial tenemos 4 lecturas, una de Akmajian, una de Walde, otra de Marrero, ¿sí? Y otra de Bernardes. La primera es una lectura introductoria muy apropiada para nuestro curso, altamente apropiada para nuestro curso. La segunda es la lectura de Walde. Y fíjense que, bueno, no es una coincidencia ni una casualidad de que Walde, ahí estoy viendo que parpadea el chat, ahorita lo voy a mirar, ¿ya? Voy a terminar de explicarles esto y voy a volver, voy a ir para el chat. Pero les decía, ¿no? Walde, miren, entra en la práctica dirigida 1, el apartado 2.2 del capítulo 1. En la práctica dirigida 2, otra vez entra Walde, entran otras partes de esta lectura, ¿de acuerdo? ¿No? Del mismo capítulo. Y luego estamos viendo que Walde, en el capítulo 1, también está aquí. Bueno, y es porque en realidad todavía quedan unas páginas más de este capítulo. Walde es una lectura que en general es una lectura muy rica, con mucha información. Entonces, por eso les decía, ¿no? No es ni casualidad, ni coincidencia de que figure tanto en las prácticas
como en el examen parcial. Es una lectura que me interesa que realicen, digamos, con cuidado, que pues quizás se humillen, ¿no? Saquen las ideas importantes, vean, examinen con mucha tranquilidad y mucho detalle, ¿no? Porque tiene mucha información, ¿no? Es muy claro, pero tiene bastante información, ¿de acuerdo? Entonces ahí está Walde. Luego viene Marrero, que es una lectura sobre los sonidos de las lenguas en general. Tenemos unas páginas seleccionadas del capítulo 3. Y luego tenemos otra lectura de Bernardes, que ya no es la lectura, ojo, de la práctica dirigida. Esta sí es distinta, ¿no? Acá tenían qué son las lenguas, capítulo 9, para qué sirve el lenguaje, y acá tenemos el capítulo 8, que se llama ¿Por qué cambian las lenguas? El mismo libro, ¿no? El libro es el mismo, que son las lenguas, pero el capítulo que deben leer para el examen parcial es ¿Por qué cambian las lenguas? Durante las clases, ¿no? A partir de la semana 3, 4, yo les voy a indicar cuáles de estas lecturas van a ir para la primera parte del examen parcial, para el parcial 1, ¿no? Y cuáles otras lecturas van a ir para la segunda parte del examen parcial, ¿de acuerdo? Eso, bueno, eso lo vamos a ir conversando conforme avancemos. Estoy viendo nuestro chat. A ver. En Paideia están las lecturas para las PDs. A ver. En Paideia vamos a revisar un poquito voy a compartirles, voy a dejar de compartir, voy a compartir con ustedes otra cosa, ¿de acuerdo? Quiero compartir Paideia exactamente ahorita. ¿Dónde está? Aquí me parece, sí. A ver, bien. Ajá, exacto. Miren, vamos a ver. En Paideia tenemos aquí nuestro curso, ¿no? Estructura del lenguaje, horario 0643. Bueno, aquí tenían unas notas mías, una cartita de bienvenida, ¿no? Y luego aquí tenemos el sílabo y el cronograma. Ya les he dicho que, bueno, si bien han cambiado poquitas cosas, de todas formas, yo voy a hacer un cambio y voy a bajar el sílabo, bajar el cronograma y volver a subir, ¿ya? Eso ya lo saben ustedes. Luego tenemos las lecturas del examen parcial aquí, las lecturas del examen final aquí, ¿no? Que cuando las despliegan, pues deben abrirse, ¿ya? Y luego tenemos nuestra primera semana de clases aquí, ¿no? Nuestra primera semana de clases en realidad lo que está abierto es lo del día lunes, lo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Retrocedo un poquito y entonces miren, lecturas del examen parcial, ¿no? Debería salirme así, ¿no? Agmagian y otros, Walde y otros, Marrero, Bernardes, ¿de acuerdo? Y yo los puedo descargar y leer o imprimir si es que pueden imprimirlo o no pueden leerlo en pantalla, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo leer casi en pantalla, ¿de acuerdo? Y ahora vuelvo a mi curso. Ya, quería nuestro enlace para las clases, está mi cartita que les dije, con mucho cariño que les redacté, ya. Ya. Ahora acá tenemos nuestra semana 1. Ahora en la semana 3, fíjense, dice que no ha mostrado a los estudiantes, ¿lo ven? No ha mostrado a los estudiantes, ¿no? Ya, en la semana 3, miren, bueno, tenemos algunas cosas que no valen, pero lo que sí vale es lecturas de la práctica dirigida. Esto de aquí, ¿no? Nosotros estamos editando lo demás, por eso no está mostrado, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos las dos lecturas. Entonces, estas dos, yo las voy a abrir para que ustedes las puedan ver, ¿ya? Y eso es justamente una de las cosas que me he apuntado, ¿ya? Para que puedan ir viéndolas desde ya, quiero decir, ¿sí?
A ver. Creo que en el examen final, a ver, hay 2 carpetas. En Paideia de los exámenes, ¿no es cierto? En Paideia hay 2 carpetas efectivamente, ¿no? Sobre los exámenes, ¿no? Y bueno, aparte de eso, tenemos carpetas para cada práctica dirigida. En el examen final 2 tenemos tiempo hasta el viernes. ¿Eso está bien? No está bien. Ustedes tienen tiempo hasta el día jueves. No, bien. Muy mal. Por eso les decía que todo lo iba a volver a revisar, volver a subir. Ya está. Ya no tienen eso que tenían, ¿ya? Pero no se preocupen. Como les digo, yo voy a volver a leer todo nuevamente y voy a subir todo. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces les decía, ¿no? Justamente yo me he anotado poder abrir la lectura de las prácticas, de la práctica dirigida 1 de una vez, para que ustedes las puedan ir teniendo, ir avanzando, etc. Ahora, también recomiendo, ¿no? Ir sobre las lecturas de las prácticas, del examen parcial, ¿no? Y lo primero que podrían leer es la lectura de Akmajian. Yo sugiero que cuando puedan empiecen a leer esta lectura. Es muy cortita, pero muy aclaradora, ¿de acuerdo? Entonces es bastante bueno que la utilicen. Profe, ¿cuándo voy a subir la parte del PD? Ya, hoy de la PD1, ¿de acuerdo? Hoy de la PD1, de todas maneras. De nada, Fernanda, gracias más bien. Bueno, entonces, yo había preparado, en realidad, la clase de hoy, había preparado algunos tutoriales, algunos videos que los podemos ver juntos, ¿no? Ya hemos visto el sílabus, ya hemos visto las lecturas obligatorias, y pues lo primero que tendríamos que ver es esta clase 0. Miren, esta clase 0 que está aquí, ¿no? Que ahorita la voy a reproducir. Me van a perdonar, pero esta clase 0 la grabé, fue como una introducción cuando en realidad durante el verano estuve en unas clases para virtualizar cursos. Eso antes de saber de la pandemia, así de casualidad. Y bueno, entonces estaba un poco como bien tiesita, yo así bien nerviosa y bien así, ¿no? Pero de todas maneras me interesa que escuchen lo que digo ahí, ¿no? Y si es posible pasaremos también a la clase 1, ¿de acuerdo? Pero si podemos, si les parece, empezamos con esta pequeña aclaración que se llama clase 0. ¿Estamos todos bien por ahora? ¿Ya organizados? Ya, chévere. Entonces, miren, vamos a ver esta primera clase 0, que efectivamente dice sobre lo que no tratará nuestro curso, ¿ya? Entonces, eso también es importante de saberlo. Vamos a ponerlo aquí. No sé si lo están viendo o están viendo aún el otro documento. Sí, sí se ve. Ah, sí se ve. Ah, perfecto. Ah, ya. Entonces vamos a abrirlo y vamos a ponerle play. Ah. Profesora, creo que tiene que compartir el audio también, porque no se escucha. No les he compartido el audio. Muy mal, muy mal. Vamos a ir otra vez. Déjame compartir, volver a compartir. Compartir. Ahí está. Perfecto. Gracias. Hola chicos. Bueno, la primera pregunta que quiero que nos planteemos es la siguiente. O se las voy a plantear a ustedes.
¿alguna vez ustedes se han preguntado qué es el lenguaje? Es decir, están matriculados en un curso que se llama Estructura del Lenguaje, pero ¿alguna vez se han preguntado qué es el lenguaje? Porque normalmente, pues, cuando pensamos en lenguaje, se nos ocurren muchas cosas, como, por ejemplo, se nos ocurre cosas como, bueno, la comunicación, ¿no? Pues también se nos ocurre cosas como, bueno, el lenguaje se usa para hablar, ¿no? A veces también se usa para escuchar, ¿no? Es mi otra diapositiva, pero que eso ahora solo estoy probando con una, ¿ok? Bueno, y también podemos poner a pensar, el lenguaje, bueno, el lenguaje a veces, hay problemas con el lenguaje, muchas veces en niños o en personas que no hablan o no hablan correctamente o no pronuncian tales sonidos o han tenido un accidente y han dejado de hablar, y entonces pensamos en muchas cosas. Luego también se nos puede ocurrir cosas como, el lenguaje, sí, claro. Esas tablas de gramática que me hicieron aprender en el colegio eran unas cosas así inmensas, con columnas que decían modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. En ese entonces todavía se consideraba el imperativo como un modo, ¿no? Y bueno, cada modo tenía diferentes tiempos: tiempo presente, tiempo pasado, perfecto, pasado imperfecto, pasado indefinido, y bueno, y así, ¿no? Pasamos al futuro y así. Y en el modo subjuntivo también, subjuntivo simple, subjuntivo perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, horribles, y incluso esas tablas estaban acompañadas de primera persona singular, yo, segunda persona plural, tú, no, ustedes, ¿no? Y del verbo tal nos preguntaban y teníamos que contestar, pues, en el colegio. Bueno, mi experiencia fue terrible en cuanto a el estudio del lenguaje en el colegio, fue así. Y cuando me dicen lenguaje, pues lo primero que pienso es en eso, ¿no? También pienso en todas las correcciones que me hacían al escribir. En realidad, mi mamá era la peor, la que más me corregía al escribir. Claro, eso me sirvió de bastante en el colegio, entonces ya en el colegio no me corregían tanto, pero igual, no sé, pues todos pensamos en estas cosas, pero al pensar en todo eso no hemos contestado la pregunta de qué es el lenguaje. Ay, chico, yo sola me río. Me da risa mi propio video, de hace varios meses. No, 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 alto, tú no. ¿Qué ocurre? Ya. ¿Se les fue a ustedes también el video el otro video? ¿No? Qué bueno, porque a mí me empezó a sonar un video que es como de la segunda parte del curso y no sé por qué se colgó ahí. Bueno, nada, les decía que, bueno, ya, pues tengan piedad de mí, ¿no? Fue una de mis primeras grabaciones, un poco graciosas, pero efectivamente, ¿no? Creo que todos pasamos por esta experiencia de ponernos a pensar, bueno, en un curso de lenguaje, pues definitivamente no me voy a salvar de ver esos aspectos tortuosos, ¿no? Con el que la mayoría fuimos, digamos, atacados durante nuestra escolaridad. Incluso yo lo he preguntado. Yo recuerdo haberlo visto, que el video, ¿cómo lo vas a haber visto, Valeria? Si es del curso, bueno, no sé. Bueno, en YouTube. Bueno, sí, mis videos yo los he ido colgando en YouTube por una razón, y es que siempre ahí tienen el acceso, digamos, inmediato, ¿no? Pero no está todos los videos de clase. Por ejemplo, lo que nosotros trabajamos en clase, ¿no? Que queda grabado en Zoom, yo lo bajo, lo cuelgo, a Paideia, pero cada semestre lo borran. Entonces, esos no están solo algunos tutoriales, ¿ya? Ojo con eso en YouTube, pero bueno. Entonces, sí,
mi experiencia del colegio con el lenguaje fue horrible, ¿no? O sea, cuando me hicieron un test vocacional y me salió que podía ser A, B, C y C era lingüista, yo miraba y era como, es mentira. O sea, no, ¿de qué me están hablando? No, no hay manera. Y bueno, y tuvo que pasar un buen tiempo para que efectivamente termine entendiendo que, pues sí. Así que bueno, sí, yo he preguntado a veces si hasta ahora siguen estas torturas con respecto a lo que es el lenguaje, ¿no? Y sí, siguen, las torturas estas continúan, pues siguen apareciendo por todas partes esta situación de que tenemos todas estas cuestiones, digamos, de lo que no podemos escapar, ¿no? Y bueno, el otro video que quería que veamos es el que refiere a nuestra clase, a nuestro video 1, ¿sí? Entonces, la clase 1, ¿no? Un poco para contraponer con lo que hemos dicho que no vamos a trabajar, porque no responde a la pregunta siquiera de qué es el lenguaje, ¿no? Entonces, este otro está aquí y dura 8 minutos, así que creo que nos alcanza justo para verlo ahora en la clase, ¿de acuerdo? Y bueno, lamento mucho que todavía ustedes los hayan torturado con este tipo de situación, ¿no? En el colegio, ¿no? Porque no es nada productivo en realidad, pero bueno, ahí estamos. Vamos con el segundo video, con el segundo tutorial, que nos va a acercar un poquito mejor a lo que realmente sí nos interesa, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo. La verdad he sido un poco mala porque he mencionado muchos ejemplos, ¿no? De aquellas cosas en las cuales nosotros nos concentramos cuando pensamos o evocamos cuando nos mencionan la palabra lenguaje, ¿no? Ok, poco a poco vamos a ir despejando cada una de esas variables que hemos mencionado y entendiendo cómo, si bien no contestan a la pregunta de qué es el lenguaje, sí están relacionadas, aunque no nos sirvan para contestar la pregunta, ¿no? Pero todos sabemos que esas cosas son las que normalmente pensamos, sí, claro que están relacionadas. Vamos a ir situando cada una en su lugar poco a poco a lo largo del curso, ¿no? Esto ha sido solo una primera introducción, ¿no? Un primer acercamiento al tema del lenguaje, y yo sé que siempre genera muchas ideas muy diversas, ¿no? A veces escalofriantes, aterradoras para otros. Espero que aquí espantemos el terror, por lo menos eso. Bueno, entonces, vamos a ir un poquito con calma y vamos a mencionar algo. Pues, es cierto que el lenguaje, como lo tenemos aquí en un dibujito, ¿no? Nos permite hablar, ¿no es cierto? Es claro que con el lenguaje nosotros somos capaces de conseguir una forma de hablar. ¿Cómo? Bueno, con un idioma, ¿no es cierto? Decimos a través del lenguaje podemos hablar. Ok, pero bueno, específicamente podríamos decir que es un idioma, ¿no? O una lengua, como vamos a ver. Son sinónimos, en verdad. No sirve para poder hablar, nos permite hablar, ¿verdad? También nos permite escuchar y entender lo que otros están diciendo, al menos si están dirigiéndose a nosotros, al público en general, le llegan nuestros oídos en todo caso, ¿verdad? Ok, entonces tenemos esta luz. Podemos hablar, podemos escuchar y comprender, oír. También deberíamos preguntarnos qué más podemos hacer con el lenguaje. De hecho, aparte de hablar,
y de escuchar, creo que muchos de nosotros también podemos pensar utilizando el lenguaje. Por ejemplo, yo puedo dirigirme a algún lugar estando con la cabeza perdida en alguna cuestión específica y decir, ay, ojalá hoy día no haga tanto calor a la hora del almuerzo porque tengo 3 horas libres en el medio y no sé qué voy a hacer, hace demasiado sol, no sé dónde voy a quedar 3 horas. La biblioteca está llena y digamos así, ¿no? Un mal día, eso que todo lo demás lejos. Ok, entonces, bueno, el lenguaje, de hecho, no solamente es de hablar y también es escuchar y entender lo que nos dicen, sino que nos permite, fíjense, pensar en hechos diversos. Y aquí un poquito quiero entrar a tallar en algo que nos va a centrar ya más en nuestro curso, que es, ok, todas esas actividades están involucradas con nuestro cerebro, no solo el pensar, sino el hablar y el también escuchar. Ojo, no estamos hablando de que uno habla y el otro escucha, comunicativo, no, simplemente los actos de hablar algo, decir algo y escuchar y entender algo o pensar en algo a través usando mi lengua, ¿no? El tipo, pero veníamos de arroz con pollo que un día dijeron que iban a hacer en mi casa, ¿no? Cosas así. Bueno, en todos esos casos está nuestro cerebro involucrado y aquí quiero que nosotros nuestro curso se va a centrar en tratar de descifrar y de ir llegando al meollo de cuáles son esos procesos que nos permiten el lenguaje. Es decir, en qué consiste el lenguaje, qué es el lenguaje propiamente. Vamos a ver que desde una perspectiva cognitiva del conocimiento, cognitiva o del conocimiento es lo mismo, el lenguaje se encuentra en primer lugar en nuestro cerebro. Es decir, cuando nosotros aprendimos una lengua, ese conocimiento de nuestra lengua ya se encuentra en nuestro cerebro. Pero incluso antes de aprender una lengua, nuestro cerebro participa en numerosas actividades que van a permitirme adquirir esa lengua. Es decir, mi cerebro se comporta de una manera, vamos a ver, preprogramada para enfrentarse al mundo de los sonidos hablados y construir una lengua para mí, desde que nacemos. Algunos dicen que incluso antes, y bueno, hay estudios sobre esto, pero todavía no hay demasiados resultados, ¿no? Lo que sí sabemos es que apenas nacemos y nos introducimos en un medio hablado, es decir, tenemos gente alrededor que habla y escuchamos esos sonidos de habla, nosotros, mejor dicho, nuestro cerebro es el encargado de ir construyendo una lengua. Inevitablemente, no podemos escapar de ese proceso, no podemos, es imposible, ¿de acuerdo? Es decir, nadie dice, no, yo, ningún cerebro niño dice, yo no, lengua no quiero aprender. No, nosotros no decidimos al respecto, nosotros vamos como preprogramados, como especie, a, durante los primeros años de vida, terminar adquiriendo una lengua. ¿En cuánto tiempo? Digamos, en 2, 3 años, ya tenemos una lengua adquirida. Los 4 años tenemos una lengua completamente adquirida. Eso, entonces, como verán, nuestro estudio del lenguaje se va a centrar en tratar de entender qué cosa tenemos en el cerebro que actúa de esa manera, que nos condiciona
desde pequeñitos, desde que nacemos, a adquirir una lengua que luego nos va a servir para poder producir habla, comprender habla e incluso pensar, y bueno, muchas otras funciones que luego vamos a comentar, ¿sí? Entonces, hasta aquí me interesa que quede claro que aquí, dentro de nuestro cerebro, se encuentra el germen del lenguaje, el lenguaje propiamente dicho. Bueno, por lo tanto, lo que tenemos al final es este diseño, ¿no? Aquí, donde cabe lo que es el lenguaje, lo vamos a ir sacando de ahí y disgregando para saber qué es, cómo es, etcétera. Ay, listo. Listo, chicos, espérense antes de que esto se active. Quiero, no, que no. Listo. No, adiós. Esto no, ya está. No, auxilio. Ya, se cayó. Estaba tratando de contestar la pregunta de Valeria sobre qué es lo primero que aprendemos. Bueno, he visto, felizmente es algo que no se repite, pero he visto que sobre todo en este video la música está muy alta y tapa el audio, ¿no? No tengo manera de editarlo porque esto es algo que hice en la universidad y bueno, eso quedó en la cuarentena, o sea, no puedo acceder a ese archivo en realidad. Solo lo tuve ya, cuando ya estaba editado, lo tuve yo en mi poder, ¿no? O sea, lo mandé a mi correo y por eso es que lo tenía. Pero, bueno, todo lo que ocurrió después de la cuarentena, ustedes saben que ya, bueno, no, ni siquiera sé cómo estará mi oficina con telas de araña, me imagino, a estas alturas del año. Bueno, pero lo que les quería comentar con respecto al video, aparte de que veo que la música tapa el audio mucho, ¿no? Un momento puse captura de palabras, ¿no? Para que subtitule automáticamente, pero fue peor, decía unas cosas que yo no decía, ¿no? Así que entiendo que sea un poquito difícil de ver, quizás lo tienen que volver a mirar tratando de abstraerse de la música, pero bueno, no importa, igual. Lo que quería comentar con respecto a la pregunta de Valeria en el chat, que si la comunicación es lo primero que aprendemos, en realidad les decía justo parece que no, parece que vamos a ver, en realidad lo primero que nosotros aprendemos o adquirimos es una lengua y digamos, ¿para qué la usamos? Bueno, aparentemente, durante todo el tiempo en que todavía no podemos articular palabras, la utilizamos para pensar de alguna manera o evocar ciertos elementos, ¿sí? Pero claro, muy pronto terminamos empleando el idioma que estamos aprendiendo, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Para comunicarnos con nuestro entorno, ¿no? Definitivamente es una de las funciones que están muy presentes, ¿no? Desde que somos bebés, digamos, ¿no? Y aprendemos a hablar. Claro, lo primero que adquirimos es la lengua, ¿no? El lenguaje, bueno, vamos a ver, ¿no? Con el término lenguaje en realidad estamos haciendo referencia a una serie de mecanismos que existen en nuestro cerebro que nos permiten adquirir una lengua justamente, ¿no? 1, 2, 3, depende de la situación, ¿no? Pero luego, ¿no? Esa lengua que adquirimos la podemos utilizar para diferentes funciones. Una es la evocación de objetos, de elementos o de entidades, por ejemplo, personas en el mundo, ¿no? Evocarlas con el pensamiento es una posibilidad y también a través de ciertas palabras que a veces los bebés todavía no terminan de pronunciar bien, pero
ya intentan pronunciar y con esas palabras están tratando de evocar la presencia de estas entidades, ¿no? Como agua, mamá, papá, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso tiene un enlace con la comunicación, ¿no? Es decir, se puede entender, el niño quiere, pide agua, pero a veces cuando dice mamá, papá, en realidad lo que está es evocando a estos personajes, a estas entidades, ¿no? Y no necesariamente comunicando siempre, ¿no? Es bastante incierto, digamos, o sea, las funciones del lenguaje son muchas realmente, no son comunicar. Comunicar sin duda es una función importante, muy importante, ¿no? Pero no es la única, vamos a ver, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que es más difícil es saber cuáles son las funciones que utilizan los pequeños, ¿sí? Los más pequeños, lo primero. Ujú. Entonces, ya, pero sin duda, claro, comunicarse, si no la primera, va a ser una de las funciones más importantes que un niño realiza cuando ya ha adquirido un idioma, ¿no? Una lengua. El lenguaje no verbal transmite, claro, exactamente, ¿no? O sea, claro, ya saliéndonos de la parte lingüística, ¿no? También a través del cuerpo, a través del llanto, etcétera, los bebés intentan muchas veces transmitir necesidades a sus padres, ¿no? O a sus cuidadores, ¿no? Exactamente. Bueno, chicos, estamos a la 1:06. Voy a dejarlo aquí. Les pido que, bueno, si pueden, vuelvan a ver estos dos, tutoriales pequeñitos, ¿no? Sobre todo porque en el segundo, pues quisiera que presten un poquito más atención a lo que digo y no a la música, que lo siento, pues estábamos probando con música en ese momento. Y nada, continuamos el día miércoles, ¿sí? Nos vemos. También les pido que las preguntas que tengan, ¿no? Las anoten, ¿de acuerdo? Para poder, para no olvidarlas y poder retomarlas el día miércoles que nos vamos a volver a ver. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí entonces. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también, chicos. Gracias. Nos vemos. Cuídense bastante ya, por favor.